Rusia ha emitido una declaración al Reino Unido sobre la intromisión en su elección presidencial, diciendo a los diplomáticos que se preocuparan por Gran Bretaña, donde claramente se está gestando una crisis de poder en relación a todo el asunto de Kate Middleton. Ojo, porque ya tenemos andanada rusa proveniente de ese país que sin duda confirma los peores presagios que existen sobre el London Clinic, del que os hemos hablado en el anterior vídeo, y esa investigación que se lleva, dicen que de 3 personas dentro de esa clínica donde estuvo ingresada la princesa de Gales, pero sin embargo comunicaciones oficiales dentro de los diarios de Reino Unido hablan de hackeo. Ya hemos dicho que personas que trabajan allí deberían tener el expediente o los informes o los registros a mano porque realmente es su trabajo. Ahora, otra cosa es lo que se haga con ellos. Si existe un hackeo, es que existe intromisión exterior. Bueno, esta declaración viene por parte de la alta funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zakharova, por cierto, mano derecha, una de las manos derechas de Vladimir Putin, que ha entrado en especulaciones sobre la realeza, haciendo referencia al drama que rodeó la foto del Día de la Madre de Kate Middleton. Un mensaje publicado por el cónsul general de Gran Bretaña en Ekaterimburgo decía: todos ellos son parte de Ucrania y celebrar elecciones aquí no hará que estos territorios sean rusos. El Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país ha respondido con dureza diciendo que Reino Unido está interfiriendo en asuntos internos de Rusia y que está ejerciendo un intento hostil de presión sobre el sistema electoral independiente de Rusia e influir en los resultados de las elecciones. Esta información viene por parte de un diario británico publicada hace apenas unos minutos y desde luego me parece bastante fuerte. Han hecho referencia a los montajes, las falsificaciones británicas. Zakharova insinúa que pues que esto también estaría detrás del envenenamiento de un agente traidor ruso que se había exiliado en el Reino Unido, en concreto en Salisbury. Dice, resultó que las fotografías anteriores de la familia real inglesa también son fotomontajes. ¿Entendemos ahora cómo se inventaron toda la historia de los espías en Londres? Gran Bretaña insiste en que, pues eso es que ya entro en temas de geopolítica y no quiero, pero por ceñirnos un poco al asunto, sabemos que este fin de semana canales de noticias rusos distribuyeron noticias falsas sobre la muerte de Carlos III, con lo cual ahora mismo ya estamos viendo los vínculos y los intereses que existen por parte de aquel país metiendo a Kate Middleton en todo esto. Y lo peor es que no son nuevos. El 1 de octubre de 2023 puso Rusia el punto de mira en la familia real británica, todo por posicionarse en el asunto de la guerra con Ucrania. Ahora ya sabemos un poco los vínculos, ahora ya tenemos más clara algo que ahora vemos que no es una teoría de la conspiración, sino que tiene muchos visos de realidad. También han dicho que pues que pueden salir cositas, ¿no?, en relación a la enfermedad de Kate Middleton. Si bien no han dicho explícitamente que ellos sean los hackers rusos, que se hayan hecho de alguna manera con toda esa información de los registros médicos del London Clinic de Kate Middleton, lo cierto es que la verdad esto es bastante fuerte. Un momentín, porque un digital que me lo habéis pasado por correo, un artículo lanza otra versión, ¿vale?, que de alguna manera pone las dos que hay ahora mismo. Dicen que se sospecha que algunos miembros del personal del hospital estaban en connivencia con los ciberdelincuentes.
Intentaron acceder a los registros médicos de la princesa. En un principio dio acceso no autorizado porque se sigue un protocolo de seguridad con los miembros de la Casa Real, y que estos ataques se produjeron en enero de este año. Este artículo que viene en este digital de ciberseguridad, antes de saberse esta información que acaba de venir de Rusia, dice que el alcance de la violación de datos todavía no está claro, pero han indicado que necesitarían ayuda de personal del hospital para facilitar esta orquestación por parte de actores de amenazas externos. Perdonad porque la página no se me traduce y le estoy traduciendo un poco como lo veo. La oficina del comisionado de información, esto ya lo hemos contado esta mañana, ha sido notificada y está esperando un informe completo de la policía de Londres sobre el presunto robo de los registros médicos de Kate Middleton. Ellos lo enfocan todo esto desde otro prisma. ¿Qué podrían hacer estos piratas informáticos con una información tan sensible? Y dicen que las posibilidades incluyen la difusión de información falsa a través de plataformas de redes sociales, como el tema del cáncer de Kate Middleton. Cáncer que no sabemos si ha tenido y que es una de las teorías de la conspiración que yo personalmente veo más falsas. Pero también dicen que los datos médicos robados, cayendo en manos equivocadas, podrían ser explotados con fines tales como robo de identidad y chantaje. Esta última cosa, el chantaje, sí casa con las declaraciones que ha hecho esta del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Hacen un llamamiento sobre las personas sobre que respeten un poco la privacidad y la humanidad en tales condiciones, y que evidentemente pues es algo que no nos gustaría que nos hiciesen a nadie. Esto va a ser difícil de parar en caso de que se haga, sobre todo porque sabemos un poco cómo son las actuaciones de Rusia, bastante kamikazes, sin respetar el ordenamiento internacional. Y es verdad que aunque Reino Unido no forma parte de la Unión Europea, ahora mismo se está debatiendo si seguir apoyando a Ucrania, que se está quedando sin defensas en la guerra. Si se prueba la infracción, dicen que la clínica podría enfrentar una multa de 17 millones de libras. La clínica yo no entiendo por qué, porque han sido otras personas. Dice, y el personal involucrado una rigurosa pena de cárcel, y se le podría pedir incluso que presente una disculpa por escrito a la realeza. Yo creo que si ha sido un error que simplemente lo hubieran querido ver a modo de cotilleo. Aquí en España pasó con el asunto de Rocío Carrasco cuando el documental, porque tuvo mucha repercusión. Al final ese juicio no llegó a nada. Pero claro, aquí estamos hablando de instituciones internacionales como es la monarquía inglesa, el espejo donde se miran el resto de monarquías del mundo. Sobre todo las europeas, y que tiene además cierto poder político por todos los países de la Commonwealth. A mí la cosa me parece fuerte, me parece que está escalando a puntos en los que se está ya dando a entender por parte de Rusia que saben lo que les pasó. Y creo que si... a ver cómo lo digo. Creo que incluso si esto fuera un aviso de falsa bandera, es decir, tenemos esto, y a lo mejor declararse culpables cuando a lo mejor puede que no lo sean, ¿no? Contribuiría a dar veracidad a una serie de informaciones falsas, como ya ocurrió este fin de semana con la muerte de Carlos III. Yo me quedo un poco anonadado, porque me parece que ojito con esto, que estamos hablando de situaciones importantes en el mundo, que estamos hablando de que se está utilizando la figura de una persona que ya fue señalada en algún momento por este país, no ella directamente, pero sí la Casa Real Británica, y
y que además, si ya han tenido problemas en este sentido, la cosa se puede poner muy negra. Yo creo que aquí evidentemente se estará actuando un poco por debajo. Me parece que va a haber que estar atentos a los medios británicos, no porque vayan a ofrecer información oficial, sino porque a partir de ahí podemos interpretar un poco los pasos que puedan estar dando las autoridades pertinentes, y en este caso el MI5 y el MI6. Cuando esta mañana el gobierno ya ha expresado que va a respaldar a Kate Middleton, muchos se lo han tomado como, bueno, pues como una especie de alerta de ojo que nos tienen en el punto de mira. En cualquier caso, para mí esta declaración confirma un poco las informaciones que llevamos manejando desde ayer sobre estos hackers rusos. Pueden haber tenido algo o no, porque también, por poner las cosas, por dar todas las versiones, sí es verdad que mucha gente sospecha que Kate nunca estuvo alojada en esa clínica. Y otro de los datos llamativos que también hemos comentado esta mañana en el anterior vídeo es que solo buscaron los registros de Kate, no los de Carlos III. Si buscaron los registros y en principio no había nada porque nunca estuvo en ese hospital, también me parece significativo. Ya sabemos un poco el actuar de Rusia. Quiere poner de rodillas a los países que no le bailen el agua, utiliza sus tretas. Quizá no es el momento, pero hay una anécdota de una turista española que encarcelaron ahí en Rusia para mandar un mensaje al gobierno de entonces, de Mariano Rajoy. Una historia que Carlos Herrera, un periodista de aquí de España, denunció en su momento y que pasó bastante desapercibida por protección a esa persona. Esa historia la recuperaré en algún otro momento, pero ahora estamos hablando de una cosa mucho más grande y sobre todo, tanto si tienen información como si no la tienen, lo que van a hacer es hacer que la bola sea más grande y que realmente, bueno, pues no sepamos o surjan más teorías sobre la salud de Kate Middleton. Yo esto ya lo veo bastante fuerte, como digo, y no sé hasta qué punto se va a llegar con este tema. No sé. Yo no sé si tenéis alguna opinión. No sé si hablar de Rusia es muy recomendable aquí en YouTube, porque hay un cierto mito por ahí. Pero bueno, en cualquier caso, vuestras opiniones las podéis dejar. Suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y intentaremos actualizar todo esto en cuanto tengamos más información. Gracias por estar ahí.